¿Qué tal? Muy buenas tardes. 28 de mayo, lunes 28 de mayo del año 2018. Estamos ya de regreso a este espacio, ahora para abordar temas relacionados con la cobertura electoral del proceso federal 2018. Y hoy, efectivamente, como lo comentamos hace un instante, nos acompaña un candidato a senador. El candidato a senador encabeza la primera fórmula por el Partido Verde Ecologista de México y seguramente ya le conoce. No es un desconocido, por supuesto que no. Usted ha escuchado hablar de él como un abogado, posiblemente como alpinista, ¿no? De los pocos mexicanos que ha escalado las cumbres más altas de este planeta. Es autor de un libro incluso sobre esa historia, esa travesía extraordinaria, y un hombre inquieto que ya en otro momento ha buscado posiciones de elección popular por la vía independiente en otro proceso electoral previo, y hoy vuelve a la carga. ¿Quién sabe qué mosca le picó en serio? Pero qué afán de andarse metiendo entre las patas de los caballos. Nacho Anaya Barriguete, bienvenido. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Me da gusto saludarte. Gracias por el espacio y la oportunidad de platicar aquí con tu distinguido público. A ver, ¿por qué, Nacho, tienes tanta chamba en el terreno de lo profesional? Hasta donde yo he podido percibir, eres exitoso, muy activo, te ha ido muy bien. Y bueno, no conforme con eso dijiste, yo quiero escalar la montaña más alta del mundo, y ahí vas, ¿no? Te andaba yendo como en feria, y de todas maneras superaste ahí una crisis producto del congelamiento allá, y ahí vas otra vez, y ahora un nuevo proceso electoral, y ahí vas otra vez. Bueno, pues ¿qué mosca te picó, Nacho? Por favor, explícanos. Fíjate que así somos los alpinistas y abogados. Dios de mi vida. Cuando se da esa combinación, se realizan grandes cosas. A ver. El primer hombre que llegó a la montaña de más de 8,000 metros de altura, allá en el Himalaya, el señor Maurice Herzog, perdió todos los dedos de manos y pies. Regresó y a los pocos años fue alcalde de Chamonix en varias ocasiones en el periodo del presidente Charles de Gaulle, y convirtió Chamonix en un imperio turístico que a la fecha de hoy es la cuna de los grandes desarrollos alpinos del mundo. Caramba. Y más recientemente, Maurice Herzog, Reinhold Messner, se convirtió, después de escalar las montañas más altas del mundo, en el año 2000 fue diputado del Parlamento Europeo y logró integrar en Europa todas las legislaciones que tienen que ver con derecho de la montaña. Aquí en México estamos ni siquiera en pañales. No. Estamos todavía... No es tema eso. Exactamente. Entonces, obviamente todos los ciudadanos estamos llamados a competir, a participar en los asuntos públicos, y eso es lo que me motiva precisamente, el participar para generar verdaderamente una conducta distinta del servicio público a lo que lamentablemente hemos visto en los últimos años, principalmente aquí en Baja California. Eres un activista, pero metidazo en causas de orden social. Te hemos visto hasta firmar ahí recursos legales en contra de actos de autoridad, que por cierto se han producido muchos en los últimos meses. Y caray, la constante es la participación. Naturalmente. ¿No? Y yo te veo muy comprometido con eso. Y por eso no me sorprendió cuando el Partido Verde Ecologista decide invitarte como candidato, si se puede decir ciudadano, porque es como yo te concibo, no te concibo vinculado a partidos en específico. Ya intentaste ser candidato por la vía independiente. Correcto. En un momento histórico en que por primera vez se da esta figura en Baja California. En la pasada elección local, lo vimos. Uh-huh. Y bueno, no cristalizó ahí el esfuerzo, por lo que sea, pues finalmente no se dio, pero hoy tomas nuevamente la iniciativa, aceptas la invitación, encabezas la primera fórmula, y en concordancia con lo que yo he visto todos estos años,
Bueno, particularmente estos últimos 2-3 años de la vida política y electoral de Baja California, en los debates que has sostenido con los demás candidatos, se te ve muy, muy relajado, muy dueño de la situación, sin tapujos, sin cortapisas, participando, rebatiendo y confrontando las ideas y propuestas de los otros, pero sin amarras, sin limitaciones. Eso solo lo puedo explicar conociendo lo que eres como persona y lo que has acreditado públicamente, porque tu vida ha sido pública en este sentido. Y hay una trayectoria que ahí está acreditada, no la estoy inventando, simplemente la pongo sobre la mesa porque se ofrece en el tema. ¿Por qué el Verde Ecologista, Nacho? Claro, con mucho gusto. El Verde Ecologista es un partido pequeño aquí en Baja California, un partido que en esta elección federal no va en alianza. En Baja California, es decir, el Partido Verde presenta a sus propios candidatos al Senado, sus propios candidatos a las diputaciones. Van en la presidencia básicamente, con algunas salvedades en el país. Es correcto, son 16 estados que no van en coalición, pero en el plano personal te puedo decir y le comento al público que no vamos nosotros bajo la... no le vamos haciendo campaña a ningún candidato a la presidencia. Es más, Enrique, al día de hoy todavía no sé por cuál candidato voy a votar. Mira, caramba. Lo digo esto con mucha claridad porque, bueno, pues todos los candidatos tienen sus propuestas a la presidencia, todos los candidatos hacen su lucha, pero aquí en el caso de Baja California, en el caso de tu servidor y de varios candidatos a diputaciones en Baja California por el Partido Verde, pues no vamos nosotros haciéndole campaña a ningún partido o a ningún candidato a la presidencia, perdón. Se supone que lo tendrían que hacer por mí, ¿no? Pareciera, pero hay muchas cosas, como bien dices, que se suponen, pero que no son. Ay, caramba. Afortunadamente, y te lo digo, ¿por qué? Porque efectivamente, como bien lo comentas, nos invitan no nada más a tu servidor, sino a varios candidatos a diputados del Verde en Baja California, que no somos militantes, que simpatizamos con algunas de las propuestas del Partido Verde, por supuesto, y se nos abre un espacio de oportunidad donde no se nos condiciona precisamente lo que comentamos hace un momento, donde se nos da entera libertad para elaborar nuestras propuestas. Tomamos muchas también que trae el Partido Verde y podremos hablar de algunas, pero principalmente no se nos somete a ningún tipo de compromiso. Exactamente. ¿Ya lo y eso es de entonces? Claro, sí, por supuesto. Ah, bien. Y eso de entrada, bueno, pues nos permite hacer campaña, como bien lo ha señalado, con tranquilidad, con transparencia, hablando las cosas como son, como las vemos y proponiendo sin ningún tipo de obstáculo, sin ningún tipo de línea, hablando con toda claridad, que tenga que venir de ningún partido, de ninguna figura pública, de ningún dirigente, de ningún partido nacional y por supuesto de ningún candidato a la presidencia. Y en ese sentido, en aquella invitación que recibo por parte del dirigente del Partido Verde en Baja California, el señor Fausto Gallardo, se me dice adelante con tus propuestas, porque yo le dije a Fausto, yo tengo una inquietud por que se pueda modificar la ley electoral en materia de candidaturas independientes, que se facilite a los ciudadanos, a cualquier ciudadano. Por supuesto. Y me dice, adelante, esa es una iniciativa que el Partido Verde Nacional ve bien y que el Partido Verde local ve con entusiasmo. Y tan es así que soy el único candidato que habla del tema, el único candidato en Baja California que va apoyado por un partido, pero que habla del tema de candidaturas independientes. Entonces, creo que es una apertura magnífica y un espacio de reflexión y de participación excelente para comentar estos temas con la gente. Viniendo de un partido, porque estás llevando la bandera de un partido y vistiendo la casaca de un partido, podría parecer hasta una incongruencia que estás promoviendo las candidaturas ciudadanas, ¿no? Cuando lo que está en el centro de la discusión nacional es justamente el esquema de partidos y se afirma, y lo dicen muchos actores de la política y especialistas, un esquema muy desgastado, muy golpeado en su credibilidad y ya obsoleto, por lo menos como lo conocemos, ¿no? Correcto. Mira, finalmente
van a sobrevivir los partidos que cumplan con las exigencias de la gente, y van a surgir también candidatos independientes en los siguientes procesos electorales que cumplan con las exigencias de la gente. No hay una sola nación democrática que no haya partidos políticos. Bien. Lo que sucede es que los partidos políticos en México no han estado a la altura de las circunstancias, ni de los compromisos nacionales, ni a las exigencias de los bajacalifornianos. ¿Necesitamos de los partidos, Nacho? Son instituciones de carácter público, están reconocidos como tales en la Constitución. Yo creo que cuando lleguemos a un estado de cosas como Suiza, por ejemplo, donde hay una verdadera democracia participativa, donde cualquier ciudadano puede opinar y se le hace caso, pues quizá tenderán a extinguirse como los conocemos hoy. Bien. Pero como conocemos la democracia en este continente, pues vemos hacia el norte hay partidos políticos, vemos hacia el sur hay partidos políticos, y no hay otro medio de participación, lamentablemente, sino apenas que balbuceantemente se abren las candidaturas independientes, o bien el extremo que son las dictaduras, y que ya pasó por México por ellas y que nadie queremos. Caray. A mí me llama la atención una cosa en particular. No te veo proponiendo sandeces, perdón el uso del término, pero ay, Dios mío, hemos visto candidatos, y lo digo con muchísima pena, que no saben dónde están parados, que los invitaron a participar o que los pusieron, les dieron una candidatura por cuota, pero que en serio no entienden, maldita la cosa, de los procesos legislativos, de la responsabilidad que implica ser un integrante del poder legislativo en este país, de cómo, de la diferenciación entre el poder legislativo federal y los locales, y a veces incluso de la diferencia entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y a mí me parece penosísimo, porque como mínimo uno esperaría como ciudadano que quien va a ser candidato o es candidato a una diputación mínimamente conociera de qué se trata, ¿no? Y entonces no anduviera incluso inventando propuestas e iniciativas medio marcianas que francamente no responden con toda franqueza, perdóneme usted el juicio que lo ve, pero no entienden o parecieran no entender de qué se trata esa tarea y las cosas que realmente requiere este país desde el poder legislativo. Y yo no te veo haciendo eso, porque entiendo que tu formación como abogado, por una parte, te pone los pies en la tierra y conoces muy bien del marco legal que nos rige, pero también de los alcances y las delimitaciones de cada espacio del poder, desde el legislativo, el judicial, el ejecutivo. Y en ese sentido, yo esperaría que alguien como tú sí tenga propuestas razonables, viables, ¿no? Claro, Enrique. Mira, comentarle a tu público que efectivamente, como bien lo mencionabas, se me conoce más a mí por el deporte. Sí. Por eventos donde he participado de talla internacional, los maratones, los triatlones, las escaladas de montañas, que por mi actividad profesional. Así es. Lo que sucede es que mi actividad profesional, como la de muchos profesionistas y muchos ciudadanos responsables, pues no se conoce, no trasciende. Sin embargo, bueno, hay medios generosos como ustedes que nos dan la oportunidad de platicar un poquito de esto con la gente. Diles, yo, por favor. Además de precisamente ser deportista, pues soy profesionista, soy contador público, soy abogado, pero no nada más de título, de papel y de cédula, sino de trabajo. Desde principios de los años 90, yo fundé un pequeño despacho, trabajé de profesor en el CONALEP Tijuana 1, allá en Fraccionamiento Villa Floresta. Años después estudié la carrera de abogado y desde 1995 doy clases en la UABC. He impartido clases en la Iberoamericana, he impartido conferencias, incluso también mencionaste al principio que he escrito un libro. Así como escribí ese libro, también me puse en la Feria del Libro en 3 ocasiones a venderlo, y en la Feria del Libro de Los Ángeles. Yo personalmente sé lo que es trabajar, sé lo que es batallar, como muchos batallamos en Tijuana y en Baja California. De joven fui llantero, fui abarrotero, fui dependiente de una farmacia. Es decir, sé lo que es el esfuerzo diario que realizamos
todos los bajacalifornianos y toda la gente de bien que somos la mayoría en este estado. Pero afortunadamente también mi incursión en la carrera de abogado, mi participación en colegios profesionales, tanto de contadores como de abogados, Sí. mi oportunidad de dar cátedra a nivel licenciatura en maestría y mi conocimiento en algunos cargos del servicio público. Yo hace 10 años que no tengo un cargo público, pero fui coordinador de jueces municipales aquí en la ciudad de Tijuana, coordinador operativo. Fui director jurídico del Congreso del Estado, secretario técnico de la Comisión de Legislación. He sido consejero de la Comisión de Arbitraje Médico de Baja California, allá cuando nació en 2001, 2002. Mi participación en grupos de la sociedad civil pues me ha nutrido de una afluencia de conocimiento que ahora yo traigo aquí, comparto y pongo a servicio de la gente. Hablabas de iniciativas, mira, hay muchos temas, pero vamos a concentrarnos en una que ha levantado mucho eco, pero que verdaderamente no es como se está planteando, y dicho sea con mucho respeto, no nos están hablando con la verdad que quisiéramos todos los ciudadanos, no nos están hablando así los candidatos a la presidencia. Ellos hablan de bajar la tasa del IVA en la frontera del 16 al 10, otro dice que el 8, otro más dijo que el 11. Pues si así de sencillo fuera, le diría a la gente, pues yo la bajo al 5, ¿no? Pues es así como por arte de magia. Así no son las cosas en México. Aquí hay una gran recaudación en Baja California y en los estados fronterizos, y hay una pobre recaudación en los estados del sureste del país. Sí, claro. Y lo que estamos haciendo de alguna manera con lo que se contribuye en Baja California y en los estados aledaños es entregarle recursos a la federación para que los estados del sur puedan más o menos salir adelante. Es un esquema subsidiario que existe. Exactamente. Pero ¿por qué estamos en este esquema, Enrique? Mira, desde 1979 se creó la ley del IVA. ¿Por qué se crea la ley del IVA? Porque en aquel sexenio, el de López Portillo, hubo el descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo. Se nos dijo que nos acostumbráramos a ser ricos, que aprendiéramos a vivir en la abundancia. Así es. Tú y yo éramos muy pequeños, pero nos acordamos esos detalles porque somos personas interesadas y somos personas que hemos seguido estudiando y siguiendo las políticas públicas de este país. Y se crea la ley del IVA en un pacto nacional, en un pacto fiscal, precisamente de coordinación de los estados con la federación. Se quitan impuestos estatales y se establece el IVA en su nacimiento con una tasa del 10%. Pero 10 años después, a final de la década de los años 80, en Baja California, en los estados fronterizos, teníamos varias tasas. Tenemos una tasa del 6% para enajenación, una del 15% para prestación de servicios, tenemos una del 20% para enajenación de artículos suntuarios. Si te comprabas, digo, yo nunca lo hice, pero si porque no tenía, qué bueno, pero si te comprabas un reloj de oro, pues tenías que pagar un 20% o un vehículo de lujo. Pero en la década de los 90 desaparece ese esquema, en parte por las políticas de aquel gobierno federal salinista, y en parte también porque lo que se estaba planteando como Tratado de Libre Comercio finalmente no fue tal en materia tributaria. Y queda finalmente una tasa del 10 de regreso, después una tasa del 11 y ahorita estamos en una tasa del 16. No terminaríamos el programa hablando del IVA, de lo amplio que es el tema, pero yo lo que propongo es que en la región fronteriza establezcamos tasas especiales que puede ser del 7% para ciertos artículos donde beneficiemos a las familias verdaderamente y donde seamos competitivos con el estado vecino del norte, principalmente. Quizá podamos dejar la tasa del 16% o del 15% en prestación de servicios. Y habrá que revisarlo con mucho cuidado, ¿eh? Sí, por supuesto. Pero te doy un ejemplo de dónde debemos de aplicar una tasa del 6 o una tasa menor al 16, o incluso dónde debemos de dejar tasa 0. Útiles escolares, artículos que ocupan nuestros hijos para vestirse, uniformes escolares, debe de ser tasa 0. ¿Por qué? Porque son artículos de primera necesidad que van de la mano con el tema educativo. ¿Qué dice la Constitución en el artículo 3? Dice que la educación debe ser obligatoria, gratuita, laica, y es obligatoria mandar a los padres a la escuela. Por supuesto. Pero resulta que no hay suficientes espacios educativos. Esto no es de ahora, es de siempre. ¿Y qué sucede? Pues que el gobierno mexicano ha entendido y de alguna manera ha permitido, y qué bueno que así sea, que hay escuelas particulares y aún así no se logra cubrir al 100% de la población. Pero ¿qué sucede? Mando un niño a la escuela y por vestirlo y por darle sus artículos escolares, el gobierno federal me castiga cobrándome el IVA. Es una incongruencia.
No nada más porque castigo a las familias, sino porque es una incongruencia con el artículo 3º. Te doy otro ejemplo. Medicinas es tasa cero. Bien, pues si te enfermas todavía sería lastimoso que tuvieras que pagar el impuesto por adquirir medicinas. Y consta que la propia Constitución establece que debe haber salud para todos. Otro anhelo que no hemos alcanzado en este país. ¿Qué sucede si me enfermo? No pago el IVA. Pero ¿qué sucede si busco prevenir una enfermedad? Por ejemplo, consumiendo vitaminas, por decir un artículo. Ahí sí me cuesta IVA. Es decir, prevenir, te castigo. Te enfermaste, bueno, ya no te voy a cobrar el IVA. Pero si estás previniendo, sí te castigo. Entonces, la ley del IVA es una ley donde se establece un impuesto indirecto. Un impuesto que castigue el consumo y que lo termina pagando precisamente el último consumidor. Por supuesto. ¿A quién tengo que proteger? Tengo que proteger al último consumidor, por supuesto. Tengo que recaudar, claro, gobierno federal tienes que recaudar, pero no debes de apostarle todo al impuesto indirecto, porque entonces resulta que el impuesto sobre la renta, que es aquel que grava lo que ganas o lo que percibes, lo voy facilitando, protejo a ciertos sectores más pudientes y termino castigando a la mayoría de la población. Y los tiempos no están para castigar a la población, y menos a las madres de familia, menos a los padres de familia que por necesidad tienen que trabajar los dos, a veces jornadas más allá de las establecidas en la ley para sacar el gasto familiar. Ahí está el problema. El otro día me preguntaban, Enrique, ¿cuáles son los 3 problemas que tú consideras más importantes a largo plazo? Me preguntaban en el Colegio de Contadores Públicos. Estaban ahí los otros candidatos al Senado. Bueno, no todos los que tuvimos a bien atender esa invitación, la cual agradezco y mando un saludo al Colegio de Contadores Públicos. Y yo les decía, a largo plazo necesitamos tener trabajo para todos. Si no tenemos trabajo, eso genera inseguridad y violencia. Segundo, educación para todos. Si no tenemos un pueblo educado y con trabajo, genera inseguridad. Y finalmente, salud para todos. Ahorita, en este mes de mayo de 2018, nos preocupa la inseguridad. Claro, por supuesto. Y tenemos que atenderla y enfrentarla con mucha energía y con mucha valentía. Pero si no lo hacemos eso y no implementamos políticas públicas desde el Senado de la República para que esos derechos de seguridad, de educación, de salud, de trabajo para todos, de igualdad se cumplan, en 20 años, Enrique, vamos a tener un problema mucho más fuerte que el que tenemos ahorita en Baja California. Parece que está llegando al cuello el problema de la inseguridad, pero si no lo frenamos y establecemos políticas serias en ese sentido a largo plazo, no nada más a un trienio o un sexenio, entonces nos va a reventar esto. Hace 20 años estábamos mal, ya había inseguridad, ¿recuerdas? Claro. Y vienen momentos donde medio se arreglan las cosas, pero se olvidan que las políticas para sacar adelante una nación no son a 3 años ni a 6 años, son a 20, a 30, 40 años. Entonces sí, hay que enfrentar el problema de la inseguridad ahorita, por supuesto, con toda la energía y con toda la fuerza del Estado mexicano y con todos los ojos puestos de la sociedad. Por eso estoy aquí, porque a mí me interesa llevar el nombre de la sociedad en esto, sin ningún tipo de compromiso, como ya decíamos, pero que vengan otros también, y ya lo sabrá la siguiente elección, esperemos, y entonces sí podemos construir un Estado diferente. Entonces déjame ver si entiendo, o como diría aquel, ¿no? Lo que Nacho Anaya quiso decir realmente es... ¿No se entendió? No, digo, para replantearlo de manera muy sencillita, se trata de tener un esquema tributario diferenciado que garantice que vamos a disponer de los recursos que este país necesita para canalizarlo en la atención de estos 3 temas básicos con miras a soluciones de largo plazo, mediano y largo plazo. Lo explicaste mejor que yo. Seguridad, educación y trabajo. Y trabajo. Sí, claro, seguridad. A partir de la generación de riqueza. Claro, supuesto, seguridad. ¿No? O sea, sí. La seguridad es la inseguridad, perdón, es una consecuencia de... No es una causa. La inseguridad no brota así como... no, ¿verdad? Generación espontánea no lo creo. Exactamente. ¿Por qué hay tanta inseguridad? Pues porque después de varios años, de muchos años, se perdió el rumbo de la generación de empleo, de la educación como debe de ser y de la salud de la gente. Y el tema de salud tiene que ver también con el tema de, por supuesto, de la gran cantidad de consumo de drogas que hay en este estado y en general en el país. Son temas muy fuertes y la verdad es que no se están atendiendo
con la prontitud, con la energía, con la seriedad, Enrique. Ese es el problema de fondo de todo esto. Podemos ahorita hablar, como tú bien lo dijiste, de algunas promesas y algunas cosas de campaña, y todos los candidatos lo hacen, lo hacemos, pero nos estamos olvidando de ir más allá. No es el aquí nada más, es el allá, porque si no pensamos en el allá, nuestros hijos o nuestros nietos van a ver un México desastroso. Yo espero alcanzar a ver un México mejor y quiero que mi hija, que tiene 6 años, tenga un México mejor. Pero si no lo hacemos desde ahorita, no lo vamos a conseguir. Esa es la discusión de fondo. Y que se nos hable que bajando el IVA al 8% o que triplicando el salario mínimo, lo cual no se va a hacer, va a cambiar el país en 2 días o en 6 años, la verdad es que estamos muy equivocados. Necesitamos como nación trabajar con seriedad. Y creo verdaderamente que nos está haciendo. Sin embargo, está la oportunidad de hacerlo. Ya no somos el México de hace algunos años donde no podemos hablar con esta libertad. Ya la tenemos, ya podemos aportar, ya podemos decir, ya podemos señalar. Bueno, vayamos más allá de los señalamientos, vayamos a construir el México que todos queremos. Tengo una propuesta en temas tributarios también para que le quede claro a la gente. El artículo 131 de la Constitución es un artículo que jamás se ha reformado desde 1917. ¿Qué dice este artículo? Que todos los impuestos o contribuciones al comercio exterior, la Federación los toma y se los lleva. Y luego nos regresa lo que quiere. Baja California es uno de los estados, por no decir el que más contribuye en materia de comercio exterior, en materia de importaciones. ¿Qué sucede? Que eso genera, por supuesto, una gran cantidad de recursos a la Federación, pero también el que seamos de los que más contribuimos, también tenemos muchas necesidades. Porque no nada más es generar empleo en las aduanas o el efecto multiplicador de las aduanas, sino que la gente ocupa trabajo, ocupa vestido, ocupa casa, ocupa seguridad, ocupa energía eléctrica, agua, y no se lo estamos dando. Y la Federación parte nada más de la estadística que tiene en los censos, que no son muy acertados, y menos en una ciudad como esta que tiene una población flotante, y nos manda los recursos que quiere. Entonces, sí necesitamos más recursos, pero no nada más para los temas clásicos que menciona el gobierno del Estado, sino pensando en construir un Estado distinto. Y también, por supuesto, no se trata de ahora sí que dejar de ayudar a otros estados. Cada quien aporta en base a sus necesidades, pero sí que esa distribución del ingreso federal sea justo y que no se destine a otros fines, como tanto lo hemos visto y criticado, ¿verdad? Hay muchas necesidades en el país como para permitir que se estén pues mandando recursos a situaciones que nada bueno nos traen a nadie. Y precisamente desde ahí, desde la Cámara de Senadores y desde la Cámara de Diputados, es donde se autorizan los ingresos y los egresos en el caso del gasto público en la Cámara de Diputados. Entonces, si no le compartimos esto a la gente, pues no van a estar bien informados. Y es muy importante también decirlo. Yo soy el único candidato al Senado, Enrique, que no renunció a ningún cargo público, que no solicitó licencia para esta elección, a diferencia de los otros candidatos al Senado, que quien no es diputado local con licencia es diputado federal con licencia, o quien no trabajó de dirigente de un partido durante los últimos años y que en su momento fue diputado federal y solicitó licencia también. Todos ellos han estado en el servicio público y no han terminado sus cargos. En el caso de nosotros, la fórmula de la señora Verónica Corona y tu servidor Ignacio Anaya, ninguno de los dos renunció a un cargo público para ser candidatos a senadores. Y me permito también compartirle a la gente, los candidatos a diputados del Partido Verde, la mitad son invitados como nosotros. Y ninguno de ellos tampoco renunció en un cargo público. O sea, hay una diferencia que hay que hacerla notar. Es una carta de presentación que está al alcance de la gente y que ponemos a su disposición. En un ambiente tan crítico a los partidos políticos, a la clase política y a la política en general, el hecho de que tú seas abanderado del Partido Verde Ecologista, un partido que es identificado por muchos años, ¿no?, como palero del PRI, no te ha representado un problema mientras haces campaña, no te lo refieren los ciudadanos, porque así como al PRI le afecta hoy, pero terriblemente, ¿no?, por más que lleve un candidato que presume ser honesto, por ejemplo, y a lo mejor lo es, no lo ponemos en duda, pero trae un lastre que es la marca que lo respalda, que es el PRI. Es clarísimo, la gente lo ve, lo dice, lo comenta, lo percibimos. Claro, sí, lo escuchamos todos. Sí. En el caso del Verde Ecologista, ¿cuál ha sido tu experiencia?
Pues así como tú la mencionas, así de ese tamaño, la gente me dice, oye, es que el Verde es un partido que siempre va con el PRI. Sí, durante los últimos 15 años ha ido con el PRI. Para bien o para mal no lo sé, pero yo no iba con el Partido Verde. Sin embargo, ahora me invitan y aquí en Baja California va Sol. Así se lo digo con la claridad, como son las cosas, con la verdad que ustedes utilizan para transmitir. Ahora sí que hago honor a los medios de comunicación de Baja California que transmiten las cosas como son. Yo le digo a la gente, pues si el Verde se equivocó, hay que señalarlo. Oiga, pero que el Verde que hizo un partido que le hace juego al PRI, no sé, le digo, yo no le vengo a hacer juego a nadie, yo vengo a hacerle campaña a Baja California. Oiga, pero que los candidatos del Verde, que revíselos, ahí están, vea quiénes son gente que sale de su casa y viene a hacer campaña. Oiga, pero que el PRI y el Verde siempre han ido juntos, pues afortunadamente en esta ocasión no van juntos aquí en Baja California. Oiga, pero que siempre votan en bloque. Hay que revisar cómo votan las personas y hay que ver cómo han votado algunos que ahorita hacen campaña. Hay quien ha votado ahorita a quien votó incrementando el IVA y ahorita dice que siempre no, que él va a favor de bajar el IVA. Eso es el problema y las incongruencias. Ahora, qué bueno que la gente se exprese, Enrique, y me da mucho gusto. Si observan en mis redes sociales, en mi página de Facebook, Ignacio Nacho Anaya Barriguete, jamás borramos ni siquiera una mala palabra a la gente. ¿Por qué? Porque la gente se está expresando. Yo no aplaudo que se expresen de esa manera, y menos si no nos conocen, pero tampoco voy a coartar su libertad. Y cuando se prestan al diálogo, les damos el tiempo que merecen y de manera personal. Yo les contesto y les digo y les explico y ya platicamos y no pasa nada. Cuando no se prestan al diálogo y nada más ofenden, bueno, pues ahí los dejo que se sigan desahogando solos. Pero finalmente es parte de los compromisos y de los riesgos de estar intentando un cargo de elección popular, porque finalmente nos vamos a deber a la gente. Lo que sí le digo a las personas, a los votantes de Baja California, que yo no voy a ser un senador que se vaya al Senado y se desaparezca. Yo sé que todos dicen lo mismo, pero vamos a ver quiénes son los senadores actuales, qué han hecho por Baja California. Y ellos mismos, alguno ya está en la lista para ser diputado federal, el otro dice que él es empresario. No tiene nada de malo ser empresario, pero se ha dedicado a hacer negocios desde el Senado. El otro, bueno, no ha hecho nada, creo, y el otro ni lo conocemos porque apareció en una lista y creo que no era ni de Baja California. Yo, Enrique, vivo aquí en Tijuana desde 1973, aquí vive mi familia, tengo un apellido gracias a mis padres, un apellido que llevo con mucho orgullo. Mi padre fue profesor y está jubilado, mi mamá también, le han dado clase a infinidad de personas públicas aquí también, y no voy a poner en riesgo lo más preciado que tengo por un cargo público que, pues bueno, no soy rico, pero pues soy hombre de trabajo y me pongo a trabajar y hago lo que tenga que hacer para salir adelante. Uh-huh. Y el compromiso en ello, precisamente. No me voy a dedicar a nada si llego al Senado de la República, lo cual está muy difícil, lo entiendo también, pero hay que decirle a la gente cómo son las cosas. Si llego al Senado, no me voy a dedicar a nada que no sea la función como senador. No voy a andar ni en negocios. El pequeño negocito que tengo por ahí a punto de abrir se lo voy a dejar a mi hijo, y si no, pues no lo abro. No voy a andar litigando, aprovechándome de nada de eso, porque la gente necesita confiar en sus instituciones. Y si yo hago las cosas bien, la gente va a empezar a confiar otra vez en los senadores de Baja California, y vendrán otros que lo hagan mejor que yo y que estén más preparados. Y entonces volveremos a confiar en quien nos representa. Pero ahorita no confiamos en nadie. Esperamos que aparezca alguien por ahí iluminado y que nos solucione los problemas, y tampoco así son las cosas. Estamos llamados los ciudadanos a participar y a solucionar. Claro, tenemos que elegir, necesitamos tener representantes, pero también tenemos que construir una democracia participativa, no nada más representativa, participativa donde vayamos y hagamos. Una de las iniciativas que yo tengo es para que el artículo 115 constitucional reconozca el que los señores regidores e incluso los ciudadanos tienen el derecho a expresarse en las sesiones de cabildo y que no dependa de ningún presidente municipal. ¿Por qué? Porque es un derecho constitucional, pero no se hace efectivo porque hemos permitido que los reglamentos municipales o quienes interpretan los reglamentos municipales le coarten su libertad de expresión a los ciudadanos e incluso a los regidores. Si los regidores, que son quienes tienen una representación popular, no se pueden expresar, pues menos los ciudadanos.
Y el que se exprese un ciudadano en una sesión de cabildo no significa que se vaya a hacer lo que el ciudadano dice, pero él puede proponer, expresarse, hacer valer su derecho. El artículo 14 de la Constitución lo establece desde la Constitución del 57, incluso de la del 24, hace casi 200 años, y todavía en una sesión de cabildo, en el año 2018, no se le deja hablar a un ciudadano que porque el presidente en funciones anda de mal humor, no quiere o no sabe. Eso es imperdonable. Y esa línea de derecho a la Constitución y a los derechos de los ciudadanos tiene que venir desde el Senado. Y si no tenemos senadores que lo hagan valer, pues entonces ¿para qué queremos 128 senadores en la República? No representan ni al Estado y menos representan a los ciudadanos. Es un problema de fondo, Enrique, no, por supuesto. pero tengo que decírselo a la gente como es. Y este es un problema cultural, ¿no? Naturalmente. Que hay que reprogramar, cambiar el chip, evidentemente. Es un trabajo de largo aliento, ¿no? Y a largo plazo, como bien lo dices. Sí, por supuesto. Pero vamos construyéndolo entre todos. Oye, Nacho, yo te veo y te escucho muy entusiasmado, pero los números que tenemos ahorita nos dicen que otros partidos van encabezando las preferencias, por lo que sea. Naturalmente, ¿no? sí. Finalmente así están las cosas en este momento y esa es la realidad al día de hoy. Y en este escenario de, sobre todo, de mucha polarización electoral, donde dos coaliciones encabezan las preferencias, ¿qué te espera? Digo, realistamente, ¿no? Porque hay cosas que salen de tu capacidad, hay cosas que están fuera de tu alcance porque no dependen de ti. Cuando hay, por ejemplo, dos grandes fuerzas y dos grandes corrientes que se han apalancado desde el poder, que han construido una red, que han construido una estructura y un peso, tienen un peso enorme en el escenario político nacional, que cómo los combates y los reviertes desde una fuerza política como la del Partido Verde Ecologista, que es un partido de menor tamaño y peso en este momento. ¿Cómo le haces? ¿Qué haces frente a esa realidad, Nacho? ¿Te retiras, te vas a tu casa o qué vas a hacer, no? Mira, es una realidad. El Partido Verde a nivel nacional carga con me decían el otro día, con una losa. Me sentí el pípila. Bueno, no, yo sé que... Pero bueno, no es para tanto. Creo que trae una pípila, en todo caso una piedra más grande, Pepe Toño Mis, ¿no? Sí, por supuesto. Pero bueno, aquí en Baja California es un partido pequeño, como bien lo dijiste, sí, que no tiene la expectativa de alcanzar una votación que le permita, en el caso de tu servidor, llegar al Senado en términos de las encuestas. Cuando suceden estas cosas, los candidatos tienden a decir que ellos esperan hasta el día último de la elección y que están seguros que van a ganar. Yo no te voy a decir eso. Yo te voy a decir lo que es. Lo que es que los números no nos dan en las encuestas. Yo confío en que esta tendencia pueda favorecernos en el curso de los siguientes 30 días, poquito menos, 28 que quedan de campaña. Pero si no fuera así, Enrique, espero que tengamos un resultado alentador, que las propuestas que nosotros tenemos, alguien se las lleve al Senado, que se vea el resultado de ese esfuerzo. Y ¿por qué no, Enrique? No descarto regresar el próximo año. Veremos cómo está el escenario. Si veo que los resultados del Verde son buenos en los hechos y en los números, si hacemos honor a nuestra palabra a los candidatos, si nos comportamos a la altura de las circunstancias en este proceso electoral y posteriormente, ¿y por qué no intentarlo el siguiente año, verdad? Está 2019 en puerta. Lo que sí te aseguro y le prometo a tu público es que yo no me voy a ir a buscar un cargo ahí de consuelo y ni voy a aparecer por ahí en alguna delegación, subdelegación o en lo que sea. No, termina este ejercicio el 1 de julio, vemos los resultados, volvemos a nuestras actividades de trabajo con nuestras familias y pensando si se da ese escenario alentador de intentar algo en 2019 por Baja California, porque va a ser un proceso electoral también muy importante. ¿Cómo no? Ninguno lo deja de ser, pero particularmente este proceso. Déjame comentarte algo también y para que la gente esté muy consciente de ello. Es la primera elección en la historia reciente por senadores y diputados federales
que se van a poder reelegir. Hay que estar muy atento a ellos porque estamos siempre observando cómo los diputados federales, senadores, pasan de una cámara a otra. Ahora ni siquiera van a hacer ese esfuerzo. Ahora se podrán reelegir. Yo no quiero tener un senador de 6 años y que se reelija, que no haga nada por Baja California. Entonces hay que ser muy cuidadosos por quién vamos a votar. Porque si aún así, insisto, se da ese chapulineo, como se le llama, pues ahora no sé qué nos espera. Aquel máxima de la no reelección ya quedó en el museo. No, por supuesto. Y los resultados no son los que esperamos los mexicanos, y en este caso los baja californianos. Entonces hay que estar muy, muy atentos por quién votamos y hay que exigirle a quien llegue que cumpla y que sea efectiva la famosa revocación de mandato. El fuero famoso, que es un tema complicado, finalmente quedó también ahí en el olvido y difícilmente la legislatura que llegue lo va a atender como lo exige la gente. Ya verás, de mí te acuerdas, ahí lo van a dejar y habrá otros temas y después quizás se vuelva a tocar. Entonces hay que ser muy, muy cuidadosos por quién votamos. Ese es nuestro compromiso con la gente, de regresar a donde estamos y de seguir trabajando en los distintos escenarios desde el ámbito personal, como bien decías, en el activismo, en el litigio, en el hogar, en la cátedra, y ya vendrán otros tiempos cercanos donde podamos participar en la actividad política, ¿por qué no? Entonces, estás asumiendo esta realidad, esta coyuntura, y estás yendo o viniendo a este proceso electoral a participar con tu esfuerzo, independientemente del resultado que se dé. Así es. Plenamente consciente. Nuestro esfuerzo va a seguir siendo el mismo como desde el primer día y aún más en los últimos días. Si el resultado no nos favorece, eso no nos desanima. ¿Que puede suceder un milagro? Puede suceder. ¿Confiarías en un voto cruzado? Pudiera darse razonado, el caso, claro, naturalmente. Y ojalá que sea cruzado no para que nos favorezca a nosotros o favorezca a otro, sino porque realmente es muy delicado, Enrique, que pensemos que si todo va a una sola coalición, a un solo partido, ¿quién va a vigilar entonces las cosas? Hay que pensar en eso. El país no está detenido por la oposición del Congreso. En algún momento el Congreso se opuso contra una ley de ingresos del presidente Fox, pero eso no ha sucedido. A pesar de que hay distintas representaciones o fuerzas políticas en el Congreso, el Congreso avanza. El Congreso de Baja California avanza. El Congreso Federal ha avanzado en todo lo que ha impulsado el presidente actual. Entonces, ¿por qué pensar que el nuevo presidente no va a avanzar? Quien sea. Va a avanzar si propone cosas buenas, pero es importante que estemos ahí representados todos los mexicanos, no nada más un sector. El presidente de los Estados Unidos generalmente tiene el Congreso en contra y las cosas avanzan. Entonces, los contrapesos hay que ser cuidadosos. Necesarios. Los contrapesos necesarios que establece la propia Constitución para que se hagan realidad las cosas. Y sobre todo, que medie la honestidad en los legisladores, que se acaben los excesos. Y a mí me preocupa que los legisladores que lleguen sean producto de lo que dicen querer criticar. Hay otras opciones, quienes no salimos de lo que estamos criticando, quienes salimos precisamente de otros esfuerzos. Ahora sí que la gente decide, la gente razona, el votante es muy inteligente, pero en esta ocasión tiene que ser además doblemente cuidadoso para que no nos vayan a sorprender. Aparte de estas iniciativas o propuestas que nos has compartido, ¿tienes alguna otra en tu lista? Sí, mira, son muchas las iniciativas que hemos trabajado con mucho cuidado. Quiero comentarles una que es muy sensible. Yo creo que hay que poner un alto al dispendio de recursos para la difusión de la imagen pública de los gobernantes. Sí es importante que se difundan, que los medios tengan la información, que los medios participen en la difusión de programas educativos, programas culturales, difusión tema de salud. Pero lo que es verdaderamente, perdón la expresión insultante, es que los gobiernos utilicen recursos para difundir su imagen. El culto a la personalidad. Exactamente, eso ya lo vimos en las peores dictaduras de la historia con los resultados que todos conocemos. Sí, claro. Yo lo que propongo es que esos recursos, bueno, primero que la difusión no sea el culto a la personalidad, sea ahora sí que el culto a la ciudad, el culto al Estado, el culto a lo que hace la gente, el culto a destacar a nuestro mejor deportista, nuestro mejor estudiante de primaria, en fin, el arte culinaria que tenemos, darle esos espacios a la gente. Y dos, darle prioridad a los temas que hemos
platicado aquí, pero de manera seria, al trabajo, a la educación y a la salud. Fíjate, Enrique, que hay un tema muy sensible que también estamos estudiando con mucho cuidado, y es que en México, en nuestra república, no tenemos un programa serio para atender a los adultos que requieren cuidados paliativos. Hay adultos que no están en posibilidades de atenderse por sí mismos, sus hijos, sus familias, en ocasiones los atienden con mucho esfuerzo, pero son grandes cantidades de recursos que necesitan, porque hay personas que requieren tener 24 horas un enfermero, por ejemplo, y la gente que no tiene recursos no tiene manera de enfrentar eso. No hay política pública. Y no es un tema populista, es un tema de sentido común. A los niños no los tenemos muy bien atendidos. Al sector productivo, cuando estamos en la edad productiva, pues porque trabajamos, ahí más o menos la llevamos. Pero cuando salimos de eso, el tema de las pensiones ya viene a partir de la ley del 97 y no va a resolver el problema de los adultos, y la expectativa de vida es mayor. Son temas muy fuertes. Nos van a reventar, perdón la expresión, en las manos en 10 o 15 años. Entonces son temas que yo quiero que se revisen. Mientras estamos gastando millones de pesos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se anuncie en radio, televisión, redes sociales. ¿Para qué gastamos dinero en eso? Ya sabemos que tenemos una Suprema Corte que hace su trabajo a veces bien, a veces no tanto, pero que esos recursos se destinen a las verdaderas necesidades que requiere la población, y también para incentivar la producción nacional y levantar la economía, que es un tema larguísimo que en otra ocasión podremos platicar, pero que sí requiere atenderse. No es regalando dinero como se van a solucionar los problemas de este país, es poniendo el dinero en donde vamos a permitir que la gente salga adelante y en su momento que tenga lo necesario para vivir los últimos años de su vida de manera decorosa, de manera adecuada y, por supuesto, sin el menor dolor posible. Nacho, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Alguna consideración final que quieras compartir con el auditorio? Pues agradecer este espacio. Yo soy un fiel seguidor de ustedes cuando las actividades me lo permiten, a veces en el carro, a veces en el trabajo, a veces no tengo oportunidad de seguirlos, pero pedirle a la gente de Baja California, que ponga la mejor de las atenciones en quiénes son sus candidatos, que nos exija a los candidatos que lleguemos al Senado, que cumplamos con lo que prometamos, que si me favorecen con su voto, como ya lo comentaba con Enrique, pues yo soy de Tijuana, yo no me voy a esconder, aquí voy a seguir viviendo, y claro, tendré que atender algunas tareas desde el Senado, pero aquí en Baja California tendré una oficina modesta donde atenderé todas las necesidades y demandas que la gente me presente. Eso no significa que todo lo voy a solucionar, pero sí podré orientar a todos, porque la principal función de uno es legislativa. Sin embargo, somos un medio de contacto con la gente para hacer llegar su preocupación, y eso debe de darse no cuando uno está en campaña, sino cuando uno está ocupando el cargo público, sea senador, diputado federal o diputado estatal o regidor. Entonces, seré ahora sí que el senador de la transparencia, pero no personal. Yo le abriré las puertas a los espacios públicos donde tenga acceso para que se sepa todo lo que sucede y para que se señale todo lo que se tenga que señalar y para que yo corrija lo que pueda corregir. Es una manera distinta de ver las cosas, lo entiendo, pero tenemos que cambiar si queremos que el país cambie. Espero contar con ustedes y de cualquier manera, como le digo a la gente, si votas por mí, gano, es mi obligación atenderte. Si pierdo, estoy a tus órdenes en lo que bien pueda ayudarte. Así de sencillo, hay que hablar con claridad y procurar pues que la gente entienda nuestra situación, nuestra postura y el por qué estamos en este ejercicio. Muchas gracias. Bueno, pues ahí tiene usted. Oiga, queremos agradecer cumplidamente que nos haya acompañado en este espacio dedicado al proceso electoral 2018. No olvide usted la cita mañana a la misma hora en este mismo lugar, en este mismo espacio. Yo me estaré reportando desde Guanajuato. Se queda en las manos de nuestra compañera Doralena Cortés, pero seguiremos en contacto, por supuesto, ya sabe usted, aquí en La Mejor Opción. Modestia aparte, usted perdone lo presumido, pero las cosas como son. Que tenga usted buen día. Buen viaje a Guanajuato, Enrique. Adiós.